Bienvenidos mis amigos y hermanos, gracias por haber llegado ya al repaso de esta lección de esta semana que ha sido bastante edificante. Con nosotros ha estado compartiendo toda esta semana nuestro amigo y pastor, el pastor José Carlos, que espero que te haya sentido bien. Bienvenido, pastor. Gracias, Dios, pastor. Ha sido, como te he dicho, una bendición, una gran experiencia aprender contigo acá y poder llevar un poco de lo que sabemos también a nuestros hermanos y amigos que siguen este canal. Pastor, ese poloché le queda muy bien. Te vino light. Quise venir hoy un poco más sport, un poco más jovial para tener un contacto más directo con los hermanos. Hoy es viernes. Es bueno resaltarlo, aunque nunca lo decimos, pero hoy es un día que nosotros nos preparamos y que tenemos que hacer muchas diligencias para llegar al día sábado tranquilo. Eso es así. Lo mejor es venir así. Yo me puse también mi poloché para... Tu poloché es del Día del Joven Adventista. Día del Joven Adventista, no sé de qué año es. ¿Te recuerdas de qué año? Creo que ese es del año 2020, pastor. Bueno, yo no llevo los años. Yo sé que tengo ahí una colección de poloché de Día de Joven y de los clubes también, de los conquistadores, guías y aventureros. Señores, gracias. Vamos a estudiar, primero a resaltar que esta semana hemos estado estudiando la lección número 7 titulado El cuerpo unificado de Cristo. ¿Cuáles temas hemos tratado en esta semana, pastor? Bueno, esta semana, el día de ayer estuvimos hablando de crecer en Cristo, ¿verdad? Y dimos esos toques de cómo el enemigo busca obstaculizar el crecimiento de los cristianos. El miércoles estuvimos tratando los dones del Jesús exaltados, cómo Jesús da dones y para qué son estos dones. El martes estuvimos tratando el Cristo exaltado dador de dones, cómo se dio esa función de Jesús dar dones, unidos en el único, fue la lección del lunes. Y el domingo estuvimos tratando una lección muy interesante, la unidad del Espíritu, y el sábado de la introducción. Bueno, pues hoy es viernes y vamos a entrar en lo que es el resumen del estudio de toda esta semana, así que acompáñanos allí donde ustedes están sentados, parados, manejando, como quiera que estén. Simplemente abra su corazón a Dios y oremos. Amado Dios y Padre, gracias por habernos permitido estudiar toda esta semana la lección. Te pedimos, Señor, que ahora que vamos a hacer un resumen, podamos identificar cosas que sean edificantes para cada uno de nosotros. Amén. Guíanos, que tu Santo Espíritu esté con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pastor José Carlos, vamos a ver qué sería lo más interesante si yo le preguntara, antes de entrar allí en un desarrollo, ¿cuál ha sido el tema que más a usted lo impactó esta semana? ¿Cuál sería? Bien, hay varios, pero el principal es el de la unidad. Es como Cristo Jesús hace algo diverso para provocar unidad. Diverso, la diversidad de dones. A unos apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas, y todo esto trae como resultado la unidad. Eso es algo que solamente puede hacer el Espíritu Santo, porque se espera que donde hay tanta diversidad haya división, haya divergencia. Pero como es el Espíritu Santo que lo hace, esta diversidad de dones, de funciones, de ministerios, provoca en la iglesia un sentido de unidad maravilloso. Yo creo que ese es el tema básico y que más me ha llamado la atención. Aparte de los temas que son un poquito complejos que pudimos ahí tocar por encima. Bueno, a mí me encantó el tema de la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Me encantó ese tema, de verdad que sí, fue de mucha ayuda espiritual. Pero también me encantó el tema de un solo Dios y Padre, o esa parte de ese día. Detalle de dioses, cuando la gente habla de dioses, siempre están pensando en un poder supremo. Y por eso los paganos tenían varios dioses, muchos dioses. Pero para el cristianismo y para el judío, Dios es más que un conjunto de divinidades, sino que es en este caso es una unidad de tres personas que no andan buscando protagonismo ninguno entre Pastor, ellos. Y efectivamente, aunque usted y yo intentemos aquí hacer una explicación, nunca vamos a llegar al punto ontológica, que es acerca de la naturaleza de Dios, cómo Dios es tres.
nosotros no lo vamos a explicar porque es un misterio. Nosotros sí podemos, como dicen los teólogos sistemáticos, de manera económica poder explicarlo. La economía es cómo ellos se distribuyen en Padre, Hijo y Espíritu Santo y hacen una labor a favor de nosotros. La distribución, la función económica de la Trinidad. Y el tema final era que ellos trabajan en unidad. En efecto. Que igual nosotros debemos motivarnos a trabajar de esa misma manera. Entremos entonces un poquito en detalle, pastor. Adelante, José Carlos. Usted sabe que el viernes da preguntas para nosotros meditar. Yo creo que nosotros podemos aquí hacer un pequeño coloquio con los hermanos para poder ver algunas de esas preguntas en perspectiva, porque ellos la van a analizar mañana sábado. Así que podemos ver la primera pregunta para dialogar. Lo primero que nos presenta aquí es que comparemos un poco la lista de dones. Pastor, usted va a compararme la lista de dones de 1 de Corintios capítulo 12, 4 al 11 y 27 al 30, que es la primera lista, dicho sea de paso, es la de 1 de Corintios. Yo voy a trabajar con la lista de Romanos capítulo 12, 4 al 8. Y vamos a ver allí cuáles son las similitudes y diferencias de esta lista de dones espirituales. En Corintios, el capítulo 12 nos habla acerca primero, dice, porque a este es dada el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí vimos una lista inmensa, ¿verdad? Sí. Más grande que la de Efesios 4:11. Mire, y podemos seguir esa lista de 1 Corintios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, que hay 6 similitudes con Efesios. Luego profetas, lo tercero maestros y luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Todos son apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todo de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. No. La realidad es que hay diversidad, ¿no? Ahora, la lista de Romanos, capítulo 12, 4 al 8, presenta los siguientes dones y ministerios. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y tenemos diferentes funciones. ¿Cuáles son? Las siguientes, dice acá. El servicio, que es el servir, la enseñanza, el que exhorta, da la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es decir, aquí hay diferentes ministerios que son ministerios administrativos, la mayoría de ellos, más que dones como tal, dones espirituales, como lo presenta 1 Corintios y Efesios. Fíjate, hay algo que podemos resaltar en todo esto. Ahora, ¿por qué vemos que la lista va creciendo cuando el apóstol Pablo habla a la carta de los Efesios sobre algunos llamó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, pastores y maestros, pero luego hay un listado más grande en otras cartas? Indiscutiblemente la iglesia crece, no es la misma iglesia de Jesucristo y sus apóstoles con sus discípulos a la iglesia del apóstol Pedro, en los tiempos del apóstol Pedro, Juan, las predicaciones, que en solo 2 predicaciones ya habían 8,000 personas. Así es. Netas, bautizadas. Exacto. Entonces, a partir de allí, Felipe también es un gran evangelista que va de país en países. Exacto. Aunque no se destaca tanto como el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo luego predica en todo el mundo conocido en aquel entonces. Entonces, cuán grande pudo haber sido ya la iglesia en los tiempos de Pablo. Por eso vemos una diversidad de dones increíble. Ahora, si hoy nosotros hiciéramos una lista de dones, ¿cuántos dones? En efecto, la iglesia es más grande hoy. Hay mayores necesidades, hay desafíos diferentes. La transculturalización, la masificación, la centrificación de las personas en las grandes ciudades, todo eso hace que surjan en la iglesia diferentes necesidades y por lo tanto diferentes ministerios. A cada necesidad un ministerio en la iglesia, y yo creo que en ese sentido no hay excusa, pastor, para que una persona diga yo no tengo un ministerio, yo no tengo. Habiendo tantas necesidades, hay muchos ministerios en los cuales nosotros podemos servir. No deberíamos caer en el error de descartar
dones y talentos que hoy están de manifiesto en la iglesia, solo porque no lo vemos registrados en la Biblia. Exacto. Eso es bueno aclarar, hermanos queridos. La iglesia ha ido creciendo, ya no tenemos escritos o personas que estén escribiendo como era el apóstol Pablo, que no fue el último en escribir, pero el apóstol Pablo vivió en carne propia el crecimiento de la iglesia. Como hoy, si el apóstol Pablo resucita hoy y viera cómo es la iglesia hoy, se sorprendería a ser una iglesia de millones de cristianos. Pastor, entonces, del mundo. Hay otra pregunta más que es para discutirla mañana en clase, que nosotros queremos ponerla en perspectiva. Conversemos acerca de algunos vientos de doctrinas que soplan en la iglesia hoy. Observemos cómo se expresa Pablo de que no nos dejemos dejar arrastrar por esos vientos. ¿Cuáles son las formas específicas en las que podemos protegernos a nosotros mismos y ayudar a los creyentes, tanto nuevos creyentes como creyentes con experiencia, a que se protejan de esos vientos de doctrina? Vamos a mencionar algunos vientos de doctrina hoy en día. Mira, yo hasta me acomodé para hablar de este tema. Primero, antes de entrar en esta linda conversación de los vientos de doctrina, Pastor José Carlos, hay que recordar que los dones unifican la iglesia. El servicio unifica la iglesia. El servicio unifica la iglesia. Sin embargo, los vientos de doctrina, ¿qué hacen? Dividen la iglesia. Pero también en las malas utilizaciones de los dones, como era cuando el apóstol Pablo dice que algunos tratan de utilizar la artimaña del error, haciéndolo con forma muy bonita, también nuestros dones pueden causar división en la iglesia. Ahora bien, vientos de doctrina. Mencióneme uno, pastor. Le voy a dar ese chancecito a usted. Un viento de doctrina hoy en día puede ser el mal uso de la tecnología, el mal uso de las redes sociales, porque por esa vía se difunden conceptos, ideologías no correctas que muchas veces nuestros jóvenes hermanos validan simplemente porque llegó alguien en la iglesia y los presentó, alguien influyente en la iglesia los subió a su estado, y creo que es un viento de doctrina al cual debemos prestarle mucha atención. Yo voy a entrar en la modernidad, así como usted habló de la tecnología. Existen los extraterrestres, los marcianos. Ahí vi un video donde decía la Biblia estaba equivocada o está equivocada, porque tres personajes muy importantes de los Estados Unidos hablan, y yo vi el video casi completo de esa entrevista que le hizo el Senado a esas tres personas. El Congreso de los Estados Unidos. Ellos al final no dijeron que fueron marcianos ni nada, sino porque vieron una tecnología muy avanzada a la que ellos tenían, y que pudiera ser esto un riesgo en la seguridad norteamericana. Ahora la pregunta es, ¿existen los extraterrestres, pastor? En el sentido bíblico y profético que nosotros como adventistas tenemos esta cosmovisión, entendemos que hay seres inteligentes que no cayeron. Ese es el testimonio que tenemos a través del don profético. En la Biblia, en el libro de Romanos, presenta que nosotros somos el escenario de un grupo de testigos. Nosotros somos un espectáculo para el universo, dice el apóstol Pablo. Y si somos un espectáculo, es decir, somos vistos, es porque hay otros mundos que nos observan. Ahora, en el aspecto de que estos seres tienen interacción con nosotros, ya es ahí donde tenemos que tener cuidado como creyentes. Entonces, E.T. existe. No sé qué es E.T. ¿No sabe que el extraterrestre, bueno, que yo no me acuerdo bien cómo es, pero es un marcianito que viene? No tenemos interacción. No tenemos interacción. Es ahí donde está el problema de los ovnis. ¿Y la señora que se comunica con los extraterrestres? No. Esos son vientos de doctrina para engañar, con estratagemas, con artimañas, para engañar y generar morbo, generar sensacionalismo y ganar dinero a la vez. O sea que esos avistamientos de platillo volador, eso no existe. No. Por lo menos no ha sido percibido por la vista humana si hay algún extraterrestre por ahí o seres. Yo creo, pastor, voy a salir del personaje. Yo lo que creo es que sí hay seres, como usted explicaba, que van más allá de lo que es la visibilidad a nuestras vistas en otros planetas, otros mundos, pero
Lo que no creo es que sean personas distorsionadas, feas. Por supuesto que no. Los ángeles obviamente están representados en la Biblia y son seres extraterrestres en el sentido de que no son de esta tierra. Pero su contacto tiene una dimensión espiritual, no propiamente como para invadir, para tener un contacto secular con el mundo. Tienen que ver con ayudar, acompañar a los hijos de Dios en el cumplimiento de la misión. Siempre fue así en la Biblia y yo creo que el contacto que podemos tener con los ángeles hoy es en un sentido espiritual, de protección, de acompañamiento de los hijos de Dios. Otro viento de doctrina. El espíritu de profecía está obsoleto. Sí. Ya no está para nuestros tiempos. Sí, la gente hoy en día descarta los escritos de Ellen G. White como no relevantes, aun cuando siguen siendo relevantes para la ciencia. La ciencia ha acreditado a los escritos de Ellen G. White como contemporáneos, como valiosos, válidos, llenos de actualización de actualidad para su tiempo y relevantes para hoy en día. En el aspecto doctrinal también siguen teniendo una gran relevancia. En el aspecto normativo, porque tiene que ver con normas del tiempo de ella. Muy importante, pastor, que entendamos que Ellen G. White se desarrolla todavía con la influencia victoriana, del pudor, del recato, pero hoy en día vivimos en otro tiempo, ¿no? Y la influencia victoriana ha desaparecido, así que los aspectos normativos que ella pretendía que se establecieran en su tiempo no son lo mismo de hoy en día. Así que a los momentos de Ellen G. White, en el aspecto normativo, hay que interpretar bien la cultura, el problema que existía cuando ella escribió eso, para ver con cuánto cuidado nosotros lo aplicamos a los jóvenes y a la iglesia hoy en día. ¿Podemos mencionar otro viento de doctrina? La ley de Dios no está vigente. Sí. No, la ley de Dios no, porque eso no se va a entender. Sí. Los 10 mandamientos ya no hay que guardar. Ya fueron clavados en la cruz. O el sábado, nada más. Yo creo que el problema es con el sábado. Sí, aparece un personaje en estos días diciendo, ¿no? De la iglesia adventista, de Ellen G. White. Siempre aparece, ¿no? Descartando nuestras creencias. Y yo creo que la mayor forma de cómo proteger a nuestros hermanos es invitándoles al estudio de la Biblia. Otro viento de doctrina es cuando la gente se subleva, que no se deja dirigir. ¿Cómo pudiéramos llamar a eso, pastor? Insubordinación, pastor, tal vez sería la palabra clave. Y entender que, y Pablo se lo hace ver a los efesios cuando menciona esa jerarquía de dones: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Y él habla entonces de rangos de autoridad. No es una cuestión de que el apóstol por su apostolado va a avasallar, va a apabullar al pastor o al evangelista. No, es que entendamos que todos estamos bajo autoridad. Y muchas veces hoy en día eso se pierde en la iglesia. Bastante. El joven de la iglesia no quiere respetar a su anciano. Los líderes de la iglesia no quieren respetar al pastor. Muchas veces el pastor no se gana el respeto. Eso es un aspecto importante. Pero pese a todo eso, tiene una investidura que debe ser respetada. Claro, claro. Y con amor usted puede amonestar a su dirigente. Usted puede decirle: mire, usted no está actuando con altura, usted no está actuando a la altura del llamado, de la vocación que Dios le ha dado. Pero usted debe hacérselo saber, porque hay una autoridad que le lleva a usted, que está por usted para guiarle, para orientarle. Y hoy en día vemos un viento de doctrina en la iglesia, un viento de que usted es libre, que usted puede hacer lo que usted quiera, sin tomar en cuenta que usted está bajo autoridad. Y mencionar, pastor, que la Biblia es clara y dice que debemos respetar a nuestras autoridades. Debemos respetar a nuestras autoridades. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, debemos tener en cuenta eso. Interesante ese tema, ¿no, pastor? Yo creo que sí. Hoy en día es importante esto, porque el tema de la libertad está tomando un matiz muy, muy peligroso. Y yo creo que podría rayar en libertinaje. Estamos entre la frontera ahí de libertinaje. La línea es muy delgada. La línea es muy delgada. Y yo creo que debemos... Y dicho sea de paso, ¿cómo un cristiano se hace más sano en este aspecto y no descuida esta parte de la autoridad? Leyendo la Biblia. Exactamente. Porque nos sometemos a la autoridad que es Cristo. Y toda persona que se somete a la autoridad que es Cristo, se somete a sus autoridades eclesiásticas, se somete a sus autoridades civiles y sus autoridades del país también. Muy bien, muy bien. Última pregunta. Pablo enfatiza, pastor, acerca de la unidad, el tema de la unidad. Toda la lección mayormente ese es el centro. Pero nosotros procuramos la unidad a toda costa. En otras palabras, ¿en qué momento el deseo de unidad puede volverse contraproducente? Cuando es forzosa. Es decir, cuando nosotros queremos
que el criterio sea unificado porque lo dijo un hombre. La unidad ahí no es correcta. La unidad se hace visible, palpable y natural cuando ese concepto se desprende de la Biblia. Pero cuando se desprende de una persona, de un hombre, de usted o de mí, que quiero decir, esto es lo que vamos a hacer todos y punto. Yo no puedo mandar en el cerebro de los demás. Yo no soy la voz de los demás. Cada quien tiene una libertad, y esa libertad es expresada a partir de lo que la Biblia dice, respetando, ¿verdad?, el derecho de cada otra persona, y entonces nos adherimos a la verdad bíblica a raíz de las decisiones que toman las demás personas, no porque yo los fuerce, no porque yo los obligue como pastor, como presidente, como líder de una iglesia, como una autoridad en el país, en la nación. No, la unidad no se da así. Era bueno mencionarlo, pastor, no quería dejar de que esta pregunta tan importante la pasáramos por alto, pero es bueno, amigos queridos, ustedes que han estado con nosotros toda esta semana. El tema principal es la unidad, pero es una unidad en amor, sin forzarnos, ¿no? Recuerden, es importante estudiar la palabra de Dios. Recuerden que a medida que Dios va dando sus talentos en la iglesia, te está dando a ti algún talento, recuerda que es para la edificación de la iglesia. Bueno, pastor, yo creo que hemos llegado a un bonito final. Gracias a Dios, gracias a Dios. Quiero agradecerle primero pastor, a Dios, después a usted, pastor un José placer, Carlos un Báez, placer, por haber estado con nosotros, dedicarnos tanto tiempo. La gente no se imagina el gran trabajo. El gran trabajo para nosotros. Llevarle un video de 15, 20 minutos es casi todo un día que nos toma de trabajo. Así que gracias, pastor. Bendiciones para ti, para tu familia y para tu distrito. Gracias. Comparta con nosotros una oración ya para que terminemos todo esto. Señor, durante esta semana hemos sentido tu presencia. Creemos fielmente que has estado con nosotros. Y al llevar cada mensaje, cada discusión de la lección, cada día, hemos visto que tú estás interesado en que seamos uno, en que tu iglesia camine unida al reino de los cielos. ¿Y qué es eso que puede unirnos sino el Espíritu Santo? Y pedimos que tú llenes a tu iglesia de tu Espíritu Santo, que podamos demandarlo diariamente. Amén. Si hay alguien, mi Dios, que ha estado confundido por algún viento de doctrina, si hay alguien que no encuentra un ministerio donde aplicar sus dones, Padre Santo, llénalo de sabiduría, muéstrale el camino correcto. Bendice a tu iglesia en la ancha faz de la tierra. Bendice a tu iglesia aquí en el sureste. Unifícanos como un solo pueblo, que podamos crecer, avanzar a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Bendice al pastor Gregorio y a su familia, a su esposa, a su hijo, sus planes, su ministerio, este canal de bendición para cada persona. Bendice nuestros distritos, nuestras iglesias, nuestras vidas. En tus manos estamos. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, señores, gracias por todo, gracias por estar con nosotros. Recuerde, comparta este video. Suscríbase, dele like y ya usted sabe. Y déjenos un comentario. Claro. Bendiciones. Gracias, pastor.